Gloria a Dios, pues es un placer, es un gozo, hermanos, que estemos aquí presentes en esta tardecita friecita, ¿verdad? Está friecito, pero venimos con todo el amor, venimos con todo el gozo, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos, hermana, los días del servicio? Pues porque hemos entendido que nuestra necesidad es Cristo, ¿verdad? Porque nosotros queremos participar de Emmanuel, de Dios con nosotros, ¿verdad? El que se pasea, dice la Escritura ahí, en medio de su alabanza, ¿verdad? Pero pues vamos a proseguir a lo que sigue, hermanos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien ministre en esta hora, ¿verdad? La palabra. Padre, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, en esta tarde, porque tú nos permitiste, Señor, alabar, glorificar tu nombre, Señor, elevar unas alabanzas, adoraciones, cánticos de júbilo, Señor. Amado Padre, te damos las gracias porque en este momento tú vas a ministrar, Señor, a través de tu palabra, Señor, nuestras vidas. Gracias porque nos vas a alimentar, bendito Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú sigas creciendo en nosotros, Padre. Que esa vida, bendito Dios, que tú has depositado dentro de nosotros, Señor, siga creciendo, se siga desarrollando, Señor, para que nosotros, Padre, día a día expresemos esa vida, Señor, para que vivamos esa vida, bendito Dios Todopoderoso, y que cuando la gente nos vea, Señor, te vea a ti, bendito Dios, reflejado, Padre eterno, a través de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces, te decía, hermano, ahorita hace un momento, ¿verdad? Que cuando hablamos de riquezas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las riquezas inescrutables de Cristo, estamos hablando de una economía divina, no de una economía monetaria o cosas materiales, ¿verdad? Dinero, sino de una economía divina. Y dice ahí en el libro de Efesios, pero ahora es en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, ¿sí? Según su economía, según la economía de Dios. Amén. Es importante, hermano, que nosotros conozcamos esta parte, ¿sí? Es importante que nosotros, Dios te bendiga, hermana, es importante que nosotros conozcamos las riquezas de su gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo se encuentran estas riquezas, hermano,
y cuando nosotros descubramos ese diamante, ¿verdad? Porque es un diamante, las riquezas de Cristo, hermano, es un diamante que se encuentra, ¿sí? en la palabra de Dios, en la Escritura, y este diamante, ¿sí? Tenemos que conocerlo, tenemos que encontrarlo, tenemos que conocerlo. Amén. Entonces, Dios, desde el inicio de la creación, Él tenía un plan. Quizás a lo mejor en algún momento nosotros hemos de preguntarnos, o nos hemos preguntado, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? ¿Para qué los creó? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Pues los cielos y la tierra los creó, ¿sí? Los cielos los creó para la tierra, ¿sí? Y la tierra la creó para el hombre. Entonces, desde el principio Dios tiene un plan, tiene un propósito, ¿sí? Conforme a las inescrutables riquezas de Cristo, es decir, conforme a su economía, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber cuál es la máxima meta, la máxima meta de la economía de Dios, de las riquezas de Dios, del propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, hermano, el Evangelio de Juan empieza de una manera donde se está refiriendo no al tiempo, sino a la eternidad. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 1, y cuando lees Juan capítulo 1, versículo 1, los dos comienzan de la misma manera. Génesis 1:1 dice en el principio, y Juan 1:1 dice en el principio, ¿sí o no? Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Entonces nosotros vemos, ¿será que hay dos principios? ¿O por qué la Biblia nos habla de dos principios? Entonces, Génesis se refiere al tiempo y Juan se refiere a la eternidad. Amén. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a partir con esta cita bíblica. Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne, y el verbo se hizo hombre, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad y de verdad. ¿Sí? Entonces, y la palabra se hizo carne. Amén. Y luego dice Juan capítulo 12, versículo 24. Estas dos citas bíblicas, hermanos, que yo te voy a dar ahorita, van de la mano, ¿sí? Porque el propósito de Dios, hermano, está plasmado, el plan de Dios, la economía de Dios, las riquezas inescrutables de Cristo están plasmadas y están ocultas, ¿sí?, en estas dos escrituras. Y nosotros tenemos que encontrar esas riquezas. Entonces, fíjate, viene, ojo, dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Y después dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Entonces, para que ese grano, hermano, pudiera morir, el Verbo tenía que hacerse carne. Para que ese grano, esa semilla, pudiera producir fruto, ¿sí? El Verbo tenía que hacerse hombre. Porque ese Verbo del cual habla Juan es ese grano, es esa semilla que cae al suelo, que cae a la tierra. Entonces, algo bien importante, dice la Escritura que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos de nosotros, hermano, queremos dar fruto? Porque ese debe de ser el máximo anhelo del cristiano, dar fruto. Jesús dijo algo bien, ¿cómo se dice? Bien importante, por sus frutos los van a conocer, ¿sí? Pero no son los frutos del obrar, no es el fruto del que yo haga cosas buenas, del que yo me porte bien, del que tenga un cambio de conducta, no, ¿sí? Se refiere a los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros, hermano, amamos conforme al Espíritu Santo, estamos expresando a Cristo. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro interior, eso se va a reflejar. Y ese es el expresar de Dios. La vida de Dios se está manifestando, se está expresando cuando tenemos gozo, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta que para que yo pueda producir fruto, necesito morir. ¿A qué necesito morir? A mí mismo. Mi yo, mi humanidad, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, ¿sí? Mis culturas, mis tradiciones, mi religiosidad, mi conocimiento, todo mi yo, hermano, tiene que morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera se va a producir fruto. Entonces, ¿qué tiene que ver esta cita bíblica con las riquezas de Cristo? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacerse hombre, morir para producir fruto. ¿Cuál es el fruto que esa semilla produjo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué momento se da la producción a ese fruto? ¿En qué momento los frutos empiezan a producirse? El día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, cuando Dios, a través de Pedro, le abre las puertas del reino de los cielos a los judíos. Y después en el mismo libro de los Hechos, cuando a través de Pedro le abre las puertas a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces, este es el fruto que ese grano está dando hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el máximo propósito que nosotros vamos a encontrar en la Biblia? Precisamente es que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo hombre. ¿Con qué finalidad? Para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en su deidad. ¿Sí estamos entendiendo? Mira, cuando dos animales, vamos a ponerlo por este ejemplo, un león y una leona, ¿sí? Cuando ellos se cruzan, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el fruto que va a dar?
leoncitos, ¿verdad? O leoncitas, no van a salir, no van a nacer perros, ¿verdad que no? No van a nacer gatos. Lo mismo sucede con el hombre. Cuando dos personas se unen, como resultado, ¿qué nace? Un ser vivo. Entonces, un hombre no va a tener un elefante. Entonces, Dios, fíjate bien, dice Juan capítulo 1, versículo 10. Versículo 10, 11 y 12 dice: a lo suyo vino. ¿Sí? Pon atención. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y luego, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Cuando Dios, hermano, deposita dentro del hombre su vida y su naturaleza, ¿sí? Este suceso hace que el hombre se convierta en un Dios hombre, en vida, ojo, en vida y en naturaleza, pero no en la deidad. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que dice Romanos 8:29, el propósito de Dios está bien claro, bien claro escrito ahí, porque dice la Escritura que a los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, justificó, y a los que justificó, ¿qué dice? Los llamó para que lleguen a ser a la imagen de su Hijo. Entonces, tú te das cuenta, en otras palabras, que la máxima voluntad de Dios, el máximo propósito de Dios es producir muchos Cristos en vida y en naturaleza, pero no en su deidad. Ese es el propósito de Dios. Por eso Él implanta la vida en el hombre. Por eso Él da la vida al hombre. Mira, hermano, cuando la palabra de Dios dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo te compartí el otro día que la palabra unigénito significa, ¿por qué se le da el título de unigénito? Porque Él era el único que en aquel entonces tenía la vida y la naturaleza de Dios. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, Jesús deja el título de unigénito y pasa a ser el primogénito, porque entonces la vida y la naturaleza de Dios se impartió en muchos hombres, en todos aquellos que lo recibieron. Entonces, cuando Dios imparte su vida y su naturaleza, ¿sí? Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A quién nos dio? A Jesucristo. Ojo. Juan dice que en Él estaba la vida, Juan capítulo 1, versículo 4. En otras palabras, Dios en Juan 3:16 nos está dando su vida y su naturaleza a través de Jesucristo o por medio de Jesucristo. Entonces, cuando el hombre recibe a Cristo en su vida, no está recibiendo a la persona de Jesús, está recibiendo la vida de Dios, está recibiendo la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios precisamente es ese. Ese es el anhelo de Dios, que el hombre reciba su vida y su naturaleza para hacer de él un Dios hombre. Amén. Entonces, ¿por qué Dios necesita impartir su vida en el hombre?
¿Por qué? Porque solamente de esa manera se puede edificar la iglesia. Solamente, mira hermano, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado espiritualmente. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, hermano, no puede ser edificado en la esfera de Adán. En la condición de Adán no puede ser edificada la iglesia. En la condición de Adán no puede ser edificado el cuerpo de Cristo. Por eso Dios necesitaba impartir su vida en el hombre para él edificar la iglesia en una esfera divina. ¿Sí? Entonces, el propósito cuando Dios imparte su vida en el hombre es para edificar la iglesia, para edificar su cuerpo. Amén. Para edificar la nueva Jerusalén, la cual nosotros vemos en Apocalipsis. Amén. Entonces, si tú lees el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en aquel tiempo, hermano, se estaban introduciendo falsas doctrinas. O sea que eso no es de ahora, sino desde hace aquellos entonces se introducían falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Sí? Y el apóstol Pablo se encargaba de que esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas no se introdujeran al cristianismo. Porque lo único que iban a ocasionar era confundir al hombre, confundir a los que seguían a Jesús, confundir a los cristianos y los iban a desviar del verdadero propósito y de la verdadera voluntad de Dios. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo, le da una instrucción, ¿sí? Y le dice que no permita, que tenga cuidado, que no permita que esas falsas doctrinas se sigan introduciendo en el cristianismo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 6. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Y le dice Pablo, primera de Timoteo 1, 3 al 6, le dice Pablo a Timoteo, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. En otras palabras, le decía Pablo a Timoteo, tienes que estar bien al tiro, tienes que estar bien atento a que no enseñen falsas doctrinas, a que no enseñen falsas enseñanzas, ¿sí? Y a que ni presten atención a mitos y genealogías interminables. Fíjate lo que dice Pablo, que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Entonces, tú te das cuenta lo que estaban ocasionando las diferentes enseñanzas que se estaban introduciendo, que no presten atención a mitos y genealogías. Y esto venía de los griegos, porque los griegos empiezan a introducir sus filosofías, ¿sí? Y luego los judíos empiezan a introducir su religiosidad. Entonces empiezan a crear diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Y estas diferentes enseñanzas eran escuchadas por los cristianos de aquellos días. Amén. Y entonces, cuando ellos prestaban atención a estas enseñanzas, ocasionaban disputas, ocasionaban contiendas.
no los edificaban, no permitían que ellos conocieran, descubrieran las riquezas inescrutables de Cristo que se encontraban en la Escritura. Amén. Entonces, versículo 5, pues el propósito de esta orden, o sea, dice Pablo, el propósito de esta orden que yo te estoy dando a ti, Timoteo, es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas algunos, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería. ¿Sí te das cuenta lo que ocasionaron estas falsas enseñanzas? Ocasionaron que algunos que habían conocido la sana doctrina, por así decirlo, que habían conocido la verdad, se apartara de ella. ¿Sí? Entonces, Pablo da esa exhortación, porque él estaba peleando, hermanos, en contra de estas falsas enseñanzas, porque él sabía, él tenía en cuenta el daño que iba a ocasionar al cristianismo, él sabía el daño que iba a ocasionar a la iglesia de Cristo. Entonces, en el libro de Éfesos, Pablo menciona algo bien importante. Pablo menciona cómo el misterio, porque es un misterio, dice Pablo, el misterio, ¿sí?, que es el propósito, el anhelo de Dios desde la eternidad. Mira, muchos hermanos en Cristo creen que el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos. Creen que el propósito de Dios es la salvación. Y en parte hay algo de cierto de esto, hermano, pero nosotros, cuando vamos al libro de Génesis, no vamos a ver esta parte. O sea, el hombre fue creado con un propósito. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios lo formó con un solo propósito. Y la salvación no estaba dentro del propósito, porque el hombre no necesitaba la salvación. ¿Sí? ¿Por qué no necesitaba la salvación? Porque él no había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, tú te das cuenta que cuando una persona que fabrica un vaso, cuando él, antes de que lleve a cabo esa obra, él tiene en mente con qué propósito va a fabricar ese vaso. ¿Sí? Su propósito es con la finalidad de que ese vaso contenga líquido. ¿Sí? Entonces, cuando el vaso cuando el hombre como vaso es formado, en el corazón de Dios, su anhelo de Dios no era: voy a formar al hombre del polvo de la tierra para yo darle la salvación, para que él sea salvo. ¿Sí estamos entendiendo? Dios forma al hombre porque Dios quería ser su contenido del hombre. Dios anhelaba que el hombre contuviera a Dios en vida y en naturaleza. Ese era el propósito. Entonces, cuando el hombre come de este árbol del conocimiento, es cuando Dios elabora un plan, la salvación. Hasta entonces. Pero si tú te das cuenta, cuando tú lees la Escritura, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. El propósito de Dios sigue siendo que el hombre, que Dios sea el contenido del hombre. Ese sigue siendo el propósito de Dios. La salvación es parte,
¿sí? La salvación es lo que te va a introducir al propósito de Dios, pero la salvación no es el máximo objetivo de Dios, por así decirlo. Entonces, en el libro de Efesios, hermano, a Pablo se le es revelado este misterio, porque esto que yo te menciono es un misterio, y dice Pablo que este misterio, esta revelación, estuvo escondida durante muchos siglos, en otros tiempos a nadie se le fue revelado. Entonces, cuando Pablo es llevado al tercer cielo, yo te decía que dice Pablo que un día él conoció a un hombre que fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Por no decir yo. Y cuando él es llevado al tercer cielo, precisamente se le da esta revelación. Entonces dice ahí en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, ¿por qué entonces dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Porque sí, esa es la voluntad de Dios. Pero muchos, hermanos, no hemos descubierto cuál es la voluntad de Dios. A muchos no se les ha revelado la voluntad de Dios. ¿Sí? Sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero si tú te das cuenta, la voluntad de Dios era un misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Sí sabes lo que significa la palabra beneplácito? Que a Él le plació, ¿sí? A Él le plació revelarte su voluntad, ¿sí? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, tú te das cuenta que dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces tú te das cuenta que cuando Dios te revela a su Hijo, te está revelando un misterio que en otros tiempos no se le reveló al hombre. Porque dice en el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo se encuentra unida o reunida, por así decirlo, de una unión, ¿sí? En Cristo se encuentra su cuerpo. En Cristo se encuentra la iglesia. En Cristo se encuentran las riquezas inescrutables. En Cristo se encuentra la herencia, la cual es el Espíritu Santo, la cual es la vida de Dios, ¿sí? En Él se encuentra todo. En Cristo se encuentran las bendiciones. Entonces, si nosotros estamos fuera de Cristo, ¿sí? No podemos decir, ¿verdad?, que somos bendecidos porque estamos fuera de Él. Entonces, ¿cuál era el propósito de la predicación del Evangelio? Precisamente que nosotros vengamos al conocimiento, que vengamos al discernimiento de la revelación de la economía de Dios. Que nosotros vengamos al discernimiento de la revelación de las riquezas, ¿sí? De las riquezas de su gracia, dice el versículo 7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando hablamos de riquezas, te menciono, hablamos de una economía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin que tiene la revelación de las riquezas de su gracia?
Esto tiene un fin: revelarnos su plan, revelarnos su propósito. Ese es el fin de las riquezas de Cristo, de las riquezas de Dios, que su plan, que su propósito, que su voluntad se nos sea reveladas. Y la dice Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10. Efesios 3, 9 y 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y de alumbrar. ¿Alumbrar? ¿Qué es alumbrar, hermano? Que te resplandezca la luz, que se te quite el velo religioso, ¿sí? Que tengas la revelación bajo la luz de las Escrituras, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestes. ¿Tú te das cuenta, hermano, que la Iglesia juega un papel sumamente importante en la esfera espiritual? ¿Por qué? Porque a través de la Iglesia, hermano, Dios le está mostrando la multiforme sabiduría, ¿sí?, a los principados, a las potestades. O sea, a través de la Iglesia, hermano, Dios le está mostrando, por así decirlo, al enemigo su sabiduría, cosa que el enemigo no puede hacer. Entonces, por así decirlo, es una manera de estar peleando contra el enemigo. Es una manera de demostrarle lo que Dios está haciendo, a pesar de que el hombre en sí tiene la naturaleza caída. Una manera de demostrarle cómo Dios está formando su vida en el hombre, a pesar de que el hombre tiene todavía la naturaleza de Satanás en él. ¿Sí? Dice Primera de Pedro 1:23 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia. Es decir, la naturaleza serpentina no te la quita el bautismo, esa sigue estando ahí. Por eso todavía tenemos deseos, por eso todavía tenemos debilidades, por eso aún aunque estemos en Cristo, seguimos fallando. ¿Y por qué Dios dejó eso? Porque lo necesita para tratar con nosotros. Porque necesita que esa naturaleza esté en ti, ¿sí? Porque de esa manera le va a demostrar al enemigo su sabiduría. ¿Sí te acuerdas cuando cuando Satanás le dice a Job, él es así porque tú le das todo? Él es así porque tú lo proteges, pero extiende su mano sobre él y vas a ver si no te maldice. Entonces, ¿por qué Dios permite que venga una super tribulación, una super prueba a la vida de Job? Para demostrar su multiforme sabiduría, para que su gloria se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, entonces te voy a poner un ejemplo. La Biblia es como una caja muy atractiva, y dentro de esta caja hay un contenido, el cual es un diamante. Y nosotros como cristianos somos como niños. Cuando a un niño, ¿qué crees que pasa cuando tú a un niño le muestras una caja que está bien atractiva, que le llama la atención? ¿Sí? Y el niño ve su contenido que hay adentro. ¿Tú por qué crees que el niño se va a optar por la
la caja o por el contenido? Por el contenido. Yo pienso, hermano, que la caja va a llamar, la caja elegante, la caja atractiva, va a llamar la atención del niño, no el diamante. Porque los niños son así, hermano. Pon una paleta y pon un diamante a un niño y verás cuál él va a optar por. Va a decir, yo quiero el dulce. ¿Sí? Entonces, ese diamante, hermano, que se encuentra dentro de la caja, al cual el niño no le presta atención, ¿sí? Representa, fíjate lo que representa, la economía de Dios. Ese diamante representa las riquezas inescrutables de Cristo, ¿sí? Y hoy en día, hermano, muchos santos, muchos cristianos están prestando atención a la caja, están prestando atención a la escritura, ¿sí? Pero tristemente sus denominaciones, hermanos, sus doctrinas no les permiten encontrar, no les permiten ver ese diamante, no les permite ver esa revelación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el cristiano, hermano, se ha quedado estancado. Muchos hermanos en la fe solamente llegaron hasta la salvación y ya. ¿Sí? Mira, yo veía un TikTok que ahorita anda así de moda ahí en las redes sociales. A lo mejor ya lo escuchaste. Pero llega una persona y le hace una pregunta a esta persona que hace ese TikTok una persona que hace música, un género de música cristiano, ¿verdad? Pero le preguntan, si se te diera la oportunidad y te dieran a escoger entre 10 millones de dólares y 5 minutos con Jesucristo, ¿cuál de los dos escogerías? Y dice él, cuando tú me haces esa pregunta se me viene a la mente cuando el rey David, cuando Dios le dice al rey David, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y el rey David pidió sabiduría. ¿Sí? Y si tú me dices a mí que prefiero yo, si 10 millones de dólares o 5 minutos con Jesús, yo te digo que yo prefiero los 10 millones de dólares porque a Cristo yo ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el rey David? Fíjate ¿cómo se dice? La revelación que tiene esto. ¿Por qué el rey David no pidió riquezas? ¿Por qué no pidió bienes? ¿Por qué no pidió otra cosa? ¿Por qué él pidió sabiduría? Porque no lo tenía. Él no pidió riquezas porque él era el rey, él era sumamente rico. Él pidió lo que no tenía. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pedir algo que ya tenemos? Ya tenemos la vida de Dios, ya tenemos a Cristo en nuestro interior. Y yo le decía a un hermano, yo con esos 10 millones, pues imagínate la obra que haríamos para el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, tú te das cuenta, hermano, cómo el cristiano ha llegado solamente hasta la salvación. Y muchos hermanos no pueden ver más allá. Es importante que nosotros conozcamos esto. Es importante que esta revelación se le sea dada a la iglesia. Porque de lo contrario no va a avanzar. No va a haber un crecimiento. Bueno, ya soy salvo y entonces ahora ¿qué sigue? Pues cuida tu salvación.
Oh, pues no que Dios es un Dios que lo que te da ya no te lo quita. No que Dios es un Dios que no es como hombre para que se arrepienta. ¿Sí entendemos? Entonces, este diamante, hermano, que se encuentra contenido en la Biblia y escondido en la Biblia, precisamente son esas riquezas inescrutables de Cristo. El diamante es la revelación, fíjate bien, ese diamante es la revelación que Dios se hizo hombre, ¿sí? Para que el hombre pudiera recibir la vida y la naturaleza de Dios. Dios se hizo hombre a fin de que el hombre pudiera ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Y el hecho de que el hombre tiene la vida y la naturaleza de Dios no significa, hermano, y nunca va a estar en el lugar que le corresponde a Dios, y nunca va a ser adorado como lo es Dios, ni exaltado como lo es Dios. ¿Qué dice el Salmo? ¿Cuál es? A ver, Salmo 86 parece que es. Salmo 86. Ya no encuentro los salmos, hermanos. Salmo capítulo 86. No es 96. Ya no me acuerdo cuál es, hermano. Pero hay un salmo, hermano, que dice que Dios está formando a dioses hombres. Dice que nosotros seremos juzgados como dioses hombres. ¿Sí? Entonces, tú te das cuenta lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando Él imparte su vida en nosotros, es con el propósito de formarse en nosotros. Entonces debemos de saber que nosotros tenemos la vida y tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Y eso es algo que tenemos que creerlo, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creerlo? Porque esa es una revelación, hermano. Ese es un hecho, es un suceso. Recibir a Cristo, hermano, en nuestra vida es recibir la vida de Dios, es recibir la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, fíjate bien, conforme a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, Cristo fue el primer Dios hombre. Hay una gran contienda entre dos bandos, por así decirlo, diferentes, entre dos denominaciones, y muchos dicen que Cristo es Dios y otros dicen que no, que es el Hijo de Dios. Sí, son dos bandos diferentes. Entonces, ¿por qué la Escritura dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 1? Mira, vamos al libro de Filipenses, hermano. Filipenses
Dice la escritura, capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 2, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? ¿Por qué se hace esta contienda, hermano? Dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios. ¿Por qué se dice que Jesucristo era Dios? Porque Él tenía la vida y la naturaleza de Dios, ¿sí? Pero no tenía su deidad. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía su deidad? Cuando Cristo estaba en Jerusalén y los discípulos estaban en Judea, ¿verdad que Él no estaba donde estaban los discípulos? ¿Por qué? Porque todavía su vida no había sido liberada. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, era Dios porque Él tenía la vida y la naturaleza de Dios, pero no tenía la deidad de Dios. Entonces, cuando Él pasa a su tercera faceta de lo que llaman la Trinidad, cuando Él se convierte en el Espíritu vivificante, conforme a lo que dice 1 Corintios 15:45, 2 Corintios 15:45, que Él se convirtió en el Espíritu vivificante, en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él regresa en el día de Pentecostés, ahí se manifiesta la omnipresencia de Dios, ¿sí? Porque entonces Dios imparte su Espíritu Santo, Dios imparte vida, su vida divina en el hombre, y entonces Dios ya no estaba solamente en el unigénito. Ahora ya había primogénitos porque ya había producido más hijos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por eso se le daba el título de Dios a Jesús, porque Él tenía la vida y la naturaleza de Dios. Entonces, el Hijo del Rey, ¿qué es? Un príncipe, ¿verdad? Un rey chiquito. Un príncipe es un heredero, ¿sí? Un príncipe es como el rey, pero no tiene la autoridad del rey, por así decirlo, ¿sí? Pero en algún momento va a adquirir esa autoridad. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, si te das cuenta, no dice siendo Dios, siendo en forma, o sea, porque tenía la vida y la naturaleza de Dios. Lo mismo sucede con nosotros, hermano. ¿Tú te das cuenta, hermano, que venir al cristianismo va más allá de lo que muchos pensamos? Yo me cambio de religión. Venir al cristianismo, hermano, es venir a participar de la vida y de la naturaleza de Dios. Y participar de la vida y de la naturaleza de Dios es expresarla, es vivirla, es testificarla. Amén. Dice Juan capítulo 1, entonces, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. El único, ¿sí? Porque todavía no era crucificado, porque todavía no resucitaba. El único que tenía el gen de Dios, el gen divino. Entonces ahora, con su muerte y con su resurrección, el hombre puede recibir el gen divino, puede recibir la genética de Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén?
el primer Dios hombre, se hizo a sí mismo un prototipo para la producción de muchos dioses hombres. Por eso Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Fíjate, para lo que fuimos predestinados, para que seamos a la imagen de Jesucristo. Entonces, cuando Dios te hace un llamado a tu vida, empieza la iniciación del propósito en tu vida, del propósito de Dios en tu vida. ¿Sí te das cuenta que Dios no te predestinó para que tú predicaras el Evangelio? ¿Sí te das cuenta que Dios no te predestinó para que tú expulsaras demonios, para que tú oraras por la gente y sanaras? Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y fíjate lo que dice después, para que Él sea el primogénito, ya no el unigénito, sino el primero de muchos Cristos hombres, de muchos Dios hombres. Amén. Entonces, ¿con qué fin? Producir la iglesia, producir su cuerpo, y que el cuerpo en la eternidad llegue a ser la nueva Jerusalén, la ciudad santa. ¿Sí? ¿Qué es la nueva Jerusalén, hermano? ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios, ¿qué es? La iglesia, la casa de Dios, es una unidad corporativa, ¿sí? Que está compuesta, una ejad, que está compuesta por más de dos. Una ejad, en hebreo ejad, significa unidad compuesta por más de dos. Entonces, como el día de Pentecostés Dios derrama el Espíritu Santo en el hombre, cada vez que una persona viene a Cristo, o cada vez que Cristo viene a la vida de una persona, esa persona se unifica, ¿sí?, a esta ejad. Pasa a ser parte de esta ejad, o sea, de una unidad compuesta. Entonces, la iglesia, hermano, la casa de Dios no es un monumento, sino es una unidad compuesta por muchos hijos de Dios. Una unidad que se conforma de muchos hombres que han recibido la vida y la naturaleza de Dios en su espíritu. Amén. Entonces, vemos que el propósito por el cual Dios crea al hombre como un vaso, precisamente era para él derramarse en ese vaso. ¿Sí? Mira, a Cristo se le dio el título el ungido de Dios. ¿Sí? ¿Por qué se le dio el título de el ungido de Dios? Él era una persona que tenía la unción de Dios, el ungido de Dios, pero ¿sí sabes por qué? Porque él tenía la vida y la naturaleza de Dios. Entonces, cuando Dios imparte su vida y su naturaleza en ti, tú te conviertes en el ungido o en la ungida de Dios. ¿Para qué pedir algo que tienes? Te mencionaba. Señor, dame más de tu unción. Ya tienes su vida, ya tienes su naturaleza. Desarróllate en esa vida. Es que yo veía aquel hermano que traía toda la unción. Tú también la traes. Probablemente aquel hermano está más desarrollado que tú. Creemos que la unción es un poder sobrenatural. El que ora más bonito, el que, ¿sí me explico? La unción
no es otra cosa más que la vida y la naturaleza de Dios en el hombre. Esa es la unción, hermano, que forma parte exacta de la comunión. Entonces, el día de hoy yo soy el ungido de Dios. El día de hoy, tú por haber recibido la vida de Cristo, tú eres la ungida de Dios, el ungido de Dios. Tú tienes la unción, pero necesitas desarrollarte en la vida espiritual para que esa unción se manifieste. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo mayores cosas harán que las que yo hice? Porque ya tienes la vida de Dios, tienes la naturaleza de Dios, tienes la unción, tienes el poder, tienes la autoridad. Pero muchas de las veces, como nos hemos estancado en la vida espiritual, no podemos ejercer esa unción, ese poder. La vida de Dios no se manifiesta, no se expresa. Y por eso Dios manda pruebas a nuestra vida. Ay, es que ya estoy pasando por esto. Tienes que crecer. De una o de otra manera Dios te va a hacer crecer. ¿Qué dice la parábola? La parábola de, ya para acabar, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, fíjate lo que dice. Versículo 26. La parábola del crecimiento de la semilla. Acuérdate que la semilla es Cristo. Acuérdate que la semilla es la vida y la naturaleza de Dios que Dios depositó en ti. Esta parábola se llama el crecimiento de la semilla. ¿Sí? Por así decirlo, el crecimiento espiritual de un hijo de Dios. El proceso, fíjate cómo es el proceso. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esa ya fue sembrada en nosotros, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú te das cuenta que Dios te está haciendo crecer en la vida espiritual y tú ni cuenta te has dado, ni cuenta te das, no sabes ni cómo. Porque de eso se encarga el Señor. Unos plantan, otros siembran, pero Dios es el que da el crecimiento, dice la Escritura. ¿Tú no te das cuenta? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Ahí ya brotó. Primero hierba. Fíjate lo que es un hijo de Dios al principio, es hierba. La hierba no produce nada. La hierba es hierba nada más. No da fruto. Pero en su proceso, después la hierba se convierte en espiga. Y luego la espiga se convierte en un grano lleno en la espiga. Y después ese grano da fruto porque está maduro. Ese es el proceso de la vida espiritual. Ese es el proceso de la iglesia. Porque ya cuando la iglesia esté preparada, esté madura, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Cuando la Escritura dice que la siega ha llegado, es decir, que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene, hermano, por una iglesia madura. Dice la Escritura, una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros siempre vamos a tener arrugas. ¿Sí? Mancha y arruga no es externamente, sino en tu interior. Los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí?
interior. Exteriormente vamos a seguir fallando, hermano, hasta la venida de Cristo vamos a seguir fallando. Pero lo que Dios toma en cuenta es el crecimiento que tuvo la semilla, el crecimiento que tuviste en tu vida espiritual. ¿Cuánto creció Cristo dentro de ti? ¿Cuánta porción de Cristo tienes tú? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Entonces, se necesita, hermano, la expansión de Cristo en nosotros. Cristo tiene que crecer. Esa es la necesidad de Cristo en mí. Por eso decía Pablo, es necesario que Él crezca. Cristo necesita crecer dentro de mí. ¿Sí? Por eso Dios da su vida, para que Cristo viva. ¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde? En mí. ¿Verdaderamente vive Cristo? Esa pregunta nos la tenemos que hacer todos los días, verdaderamente. En la noche, cuando llegues a tu casa, cuando te pongas de postres, ores, cuando entres a tu aposento, hazte esa pregunta: Señor, ¿verdaderamente el día de hoy vivió Cristo? ¿O vivió mi viejo hombre? ¿Sí? Y mañana sus misericordias se renuevan. ¿Para qué? Para que viva Cristo. Y mañana sus misericordias, pasado mañana se renuevan sus misericordias. ¿Para qué? Para que viva Cristo. Para eso Dios depositó su vida, para que Cristo viva. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a hacer una oración ya para despedirnos. Vamos a darle gracias al Señor. Hermana María, ¿nos apoya con la oración, por favor? Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias nuevamente, oh bendito Padre, por la enseñanza que traes a nuestras vidas, Señor, por medio del pastor. De verdad, Señor, que es un gozo poder entender esta palabra tan hermosa que el día de hoy presentas a la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Sabemos, oh bendito Padre, que la comunión es individual, Señor, pero permítenos, Señor, a pesar de que tengamos fallas, permítenos, Señor, seguir buscando, Señor. Seguir alimentándonos, oh bendito Padre, porque sabemos, Señor, que son muchas luchas las que pasamos, pero mayor eres tú, Señor. Por ello, doy gracias, Señor, y pido que sigas impartiendo vida a cada uno de nosotros, Señor. Que nos permita, Señor, seguir alimentando de tu palabra, porque el día de hoy nos has dado una lección, Señor. Esa lección, Señor, que sabemos, Señor, que tenemos nuevamente siendo repetitiva, que depender de ti y poder llegar a una comunión, Señor, para que podamos obtener esa madurez, Señor, para que el día, oh bendito Padre, que dejemos este respiro de vida, Señor, seamos agradables, Señor. Dejando, Señor, todas las cargas en ti, Señor, nos despedimos en esta hermosa noche. Nos despedimos, más no de tu presencia, oh bendito Padre, y damos gracias nuevamente para que nos permita seguir con este ministerio, Señor. Y te pido que si es tu voluntad, Señor, esto vaya en aumento, más no exigiendo, Señor, para que más personas puedan venir aquí, Señor, para que puedan ir conociendo, Señor, de tu ministerio vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.